Hola, buenas noches amigos, hermanos, gracias por estar con nosotros nuevamente en esta noche en esta tu mesa de mentoreo de Global Advanced Church Ministry. Es una bendición poder compartir con ustedes. Yo soy la profeta Corey. Yo soy el pastor Luis Gómez y es realmente un honor poder estar nuevamente con ustedes en este compartir de la palabra profética para el año 5781 o 2021. Dios te bendiga. Amén, amén. Estamos trabajando, entonces, como venimos diciendo, Luis, la palabra profética, ya este es el tercer capítulo. Estamos trabajando el área de cómo se, vamos a decirlo de esta forma, cómo se cambian o cómo se rompen maldiciones generacionales, y explicaba que en este capítulo vamos a trabajar, en realidad queremos trabajar con cómo se engendran los hijos de Jezabel, que es uno de los espíritus prevalecientes dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, en el mundo, porque entendamos que son espíritus que operan a nivel de naciones, y tenemos realmente mucho trabajo por hacer en este nuevo tiempo. Iniciamos esta introducción de este capítulo 3. Ha sido una muy buena introducción. Hemos estado hablando de cómo el enemigo destruye el árbol genealógico, y veíamos, Luis, hemos estado hablando acerca de que el concepto familia desde la perspectiva bíblica, estamos hablando de 4 generaciones. ¿Y por qué esto es importante dentro del tema en sí mismo? Mi hijo eres tú. Esa es la declaración del Padre. Porque una de las cosas que Satanás ha sido muy efectivo en destruir el concepto familia desde la perspectiva bíblica, y por eso ha sido tan fácil para Satanás introducir nuevos conceptos sobre familia a nivel legal en las naciones, y mucha gente que se llama iglesia, y vuelvo a repetir la frase, mucha gente que se llama iglesia está caminando dentro de los conceptos liberales, o podríamos decir demoníacos de familia. Sí, bueno, en los años 70, 80 empezó a haber un movimiento dentro de los seminarios, y se empezó a enseñar algo que se llamaba psicología pastoral, y al final fue un concepto que se fue transmitiendo, donde era preferible predicar temas psicológicos que predicar la Biblia, porque decían que la gente le entendía más fácil esto. Y de esa perspectiva empezaron a traerse conceptos humanísticos a la iglesia, sobre todo de lo que era familia, de cómo una familia debe funcionar. Y fue cuando de filosofías y movimientos psicológicos, conductistas y varios, la Gestalt y todo este tipo de grupos, empezaron a traer ideas a la iglesia y a la familia de la iglesia, diseñando y destruyendo realmente el concepto bíblico a través de un concepto que en apariencia sonaba muy bonito, pero que no estaba cumpliendo, no ha cumplido hasta el día de hoy ninguna realidad de traer bendición o traer felicidad a la familia. Una de las cosas importantes que nuestra audiencia necesita recordar, estamos en un tiempo, y esta es sobre todo una década, Luis, donde la unción que el Señor ha estado derramando, y lo viene haciendo desde la última década, pero de algo que estamos seguros es de cómo en esta década la unción prevaleciente tiene que ser una unción que haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y por eso el mayor ataque en cuanto a esto es porque esta es la unción. Si esto no ocurre, la tierra es destruida. Y esta es la unción que prepara el camino del Señor. Y esto es independiente de cuál es la posición que tiene la gente con respecto a los últimos tiempos, ¿verdad? Claro. Que no es nuestro tema, pero de algo que sí estamos seguros, porque fue algo dicho en el Antiguo Testamento y establecido en el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento inicia con el cumplimiento parcial, que sería en este momento el paralelo profético para el tiempo de esta declaración. Una unción que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y es importante resaltar y recalcar el hecho de que aquí es donde está el mayor ataque. Ahora bien,
En la enseñanza pasada, en la entrega pasada, estuvimos hablando acerca de los padres como el tronco dentro de lo que es el árbol genealógico. Estamos hablando en esta introducción de cómo el ejército de langostas profetizado en Joel viene en contra de la familia. Hablamos de los abuelos, hablamos de cómo ellos representan la raíz del árbol y la semana pasada estuvimos hablando acerca del tronco de los padres, el ataque de los padres. Y una de las cosas que yo compartía tenía que ver con David. Tomé el ejemplo de David, cosa que entre paréntesis después pensando dije qué interesante hubiera sido haberlo tomado cuando hablamos de los abuelos desde la perspectiva también de Isaí, aunque yo hice alusión a Isaí cuando la palabra profética en Isaías dice saldrá de allí del tronco de Isaí un vástago que va a retoñar y dice desde sus raíces, ¿no? Entonces desde esa perspectiva sí hice la referencia, pero interesante que podamos retomar hoy mirando por un momento el hecho de cómo la familia de Isaí, que es el papá de David, entonces ver a Isaí como la raíz, David como el tronco, luego los hijos, que hoy vamos a ver, porque con eso terminaba el tema de los padres, vamos a ver hoy las ramas y vamos a tomar nuevamente el ejemplo de David. Pero interesante, Luis, el hecho de que Isaí como papá de David, en este caso como abuelo, sí crió a sus hijos para, vamos a decir, para ser guerreros, porque lo encontramos en toda la historia. O sea, claro, sí. Él entregó una herencia a esos hijos, pero no podemos pasar por alto algo que hemos enseñado en otros momentos, la percepción que tenía Isaí de David y cómo esto en un hombre con el corazón de Dios, sin embargo, sí tuvo vamos a decir, tuvo una consecuencia, ¿verdad? En la conducta de David. Sí, vemos varias cosas, varios detalles y permíteme hablar un poco sobre Isaí, aunque no es el tema ya. Sí ver que el Isaí, desde la perspectiva, él en primer lugar usa a David como el muchacho demandado, el que lleva las cosas, pero un muchacho que dentro de su asignación aprendió a ser una persona excelente. Pero el modelaje le trajo ciertos problemas. Y por supuesto, él recibe derrota a Goliat. Vemos que empieza a ganar las batallas en Israel, todo esto. Pero empieza a tener fallas. Es con un punto que él tenía débil. Él no trajo el orden de Dios a su casa. Y es por eso que vemos problemas con diferentes hijos, Amón, con Absalón. Y eso lo vamos a ver en detalle. Pero el grave problema comenzó cuando el papá, o Isaí, rechazó a David de una u otra forma, y era por eso el que cuidaba las ovejas, lejos de la casa, o el que lo llamaban para que llevara los quesos y las comidas a los hijos guerreros, que aunque les enseñó el camino de Dios, porque David es un hombre que se nota que conoció a Dios de una forma espectacular, le dejó fallas por su... Una falla emocional que después David tiene que llenar. Claro. Y esa es la razón de las mujeres. Ahora, yo quisiera que pudiéramos empezar el tema y terminábamos, vuelvo a lo mismo, en la clase pasada, leyendo cuál fue el decreto profético sobre David a causa de que él cae en el pecado con Betsabé, un hombre que tenía promesas de Dios. Ahora, la promesa de Dios venía desde Isaí. De sus raíces va a retoñar un vástago. Sí, que se supone que es la referencia a Jesucristo, pero inicialmente todo se cumple en David. Exactamente. Entonces, Isaí trae una promesa de Dios, David trae una promesa de Dios, David peca y leíamos en el pasaje en 2 de Samuel 12, 10 al 12, con esto terminábamos la clase pasada, dice: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada,
porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Fíjate que aquí se refiere, o sea, pudo haber dicho, me despreciaste en tomar a Betsabé. No, me despreciaste al tomar la esposa de tu amigo. ¿No? Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. O sea, hay una declaración de parte de Dios que es muy fuerte. Dice: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y terminábamos diciendo el hecho de cómo muchos padres ignoran las consecuencias de decisiones incorrectas que toman y cómo esas decisiones pretenden ellos ignorar el hecho de que hay un plan de Satanás bien establecido para destruir a toda la familia. Y una de las cosas que escribíamos, ¿no? Me gustaría leerlo literalmente, es cómo los padres en este momento, Luis, de la historia de la humanidad, están enfrentando probabilidades casi imposibles de criar de manera exitosa a sus hijos. Pero seguimos con el mandato del Señor en Proverbios: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su llamado, en su destino profético, y aun cuando sea viejo no se apartará de esto. Y gente como tú y como yo, gente que le hemos creído al Señor, que decidimos establecer nuestra familia en el Señor, seguimos creyendo en esto. Amén. Seguimos Amén. pegados en que esta palabra tiene que venir a cumplimiento cuando hemos sido fieles. Y esto no significa que no hayamos cometido errores, como es el caso de David. Por eso tomamos el caso de David, para ver cómo, a pesar de los errores de David y a pesar de las malas decisiones de David, aunque hubo una cosecha de esas malas decisiones, Dios fue fiel a causa del corazón de David. Y quiero decir esto porque de repente muchos padres que nos están viendo pensarán: he tomado tantas malas decisiones o he hecho tantas cosas incorrectas. Sí, pero si hay un corazón para Dios, si ha habido un corazón para Dios, si esto ha sido en medio de todo, esa realidad de la vida, pues Dios es fiel a su palabra. Sí, hay un caso específico, y si la gente revisa algunos de los proverbios, empezando por el Proverbios 4, vamos a encontrar que Salomón resalta mucho la enseñanza que su padre, ahí dice yo recibí enseñanza de mi padre. Así específicamente. Entonces nos hace ver que en medio de la carencia emocional que tenía David pudo revelar y presentar una enseñanza a sus hijos que les permitió prepararlo para encuentros con Dios, sobre todo a Salomón. Y cuando Salomón tiene el encuentro con Dios allá en el sueño, pide una de las cosas más espectaculares, porque mientras todos hubiesen pedido riqueza, hubiesen pedido influencia, hubiesen pedido control, él pidió sabiduría. Y eso le da un modelaje a la mayoría de los jóvenes en el día de hoy. Cuando nosotros pensamos, si Dios me dice que pido, todos decimos, como Salomón, voy a pedir sabiduría. Entonces es algo tremendo que formó un padre. Entonces, padres, este es un tiempo de esperanza, un tiempo de que sí, hemos fallado, hemos cometido errores. Muchos, a veces, los errores que han sido amplificados más allá por la posición que uno tiene, por el rango que Dios le ha permitido alcanzar, y esto le hacen que los errores a veces se vean más allá de lo que son. Pero algo que es impresionante, porque mucha gente en el tiempo de David cometió errores, muchos padres, pero los errores de David fueron impresionantes por la posición y el rango que él tenía. Y esto, en un tiempo como este, nos da la esperanza de decir, a pesar de esto, Dios tiene una respuesta para nosotros en un tiempo como este. Amén, amén. Ahora bien, ya habiendo retomado un poquito el tema anterior para que la gente pueda entender hacia dónde vamos, hoy queremos ver los hijos, que son las ramas dentro del árbol genealógico y representan algo importante, Luis, que es belleza dentro de lo que es la familia, pero también
los hijos manifiestan cuál es la salud de ese árbol. O sea, un árbol frondoso, un árbol verde, un árbol lleno de ramas, es un árbol que se sabe que está saludable. Ahora, algo interesante, porque el día sábado justamente me invitaron a predicar en un lugar a mujeres, y el tema era, para mí, fue sumamente interesante, porque me hizo reflexionar mucho y tenía que ver con florecer en el tiempo de otoño. Y yo pensaba, y de hecho así inicié, en lo que es el inicio de año profético en la Biblia. Inicia en el otoño, pero también hay otro inicio de año que es durante el tiempo de Pascua, ¿no? Lo que sabemos, estoy hablando de las fiestas judías. Hay dos inicios de año. Y yo me preguntaba, Luis, a mí misma, o sea, ¿por qué el Señor lo permitió? ¿Y por qué establece el otoño? O en el otoño un inicio de año. Y yo decía, en su sabiduría, Dios es impresionante. Y realmente las personas que estamos en el otoño de la vida, ¿verdad? Que estamos por encima de los 50 y que se supone que nuestras ramas, nuestras hojas empiezan a caer. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva profética, en Dios es un inicio de nuevo tiempo, es un inicio de nueva vida, de un nuevo proyecto de vida. A raíz de muchas de las circunstancias que hemos estado afrontando en los últimos tiempos, una de las cosas que meditaba yo con el Señor, y quizás es un buen tiempo para decir, en un tiempo como este estamos empezando un año profético, estamos empezando con una declaración muy fuerte. El Padre está diciendo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. El domingo yo predicaba sobre el Salmo 2, que es un salmo que se le lee a la persona cuando es promocionada a una posición gubernamental. Una de las características es que tiene que ser, para leerle ese salmo, tiene que ser parte del tronco de Isaí. Aleluya. Entonces, y nosotros estamos en un tiempo donde podemos leernos ese salmo. Y ese salmo establece que el Señor le dice a ese hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y cuando dice esto en el tiempo de otoño, pareciera que las hojas se están cayendo, pareciera que todo está como acabándose, pero va a venir la primavera. Y en la primavera va a venir un nuevo verdor, un nuevo florecer y nuevos frutos. Porque una de las características del principio de otoño es la cosecha de los árboles. Es la cosecha de árboles, exactamente. Entonces, que es un tiempo maravilloso, porque le comentaba yo a alguien hace estos días que las frutas en este tiempo tienen una característica que empiezan a ser muy grandes. Las naranjas son grandes, las manzanas son grandes. Y es la fruta que para uno comérsela sin cocinar, sin hacer, es la fruta como más deliciosa que uno puede encontrar. Y este es el tiempo donde Dios nos quiere llevar para dar la mejor fruta. El fruto que la gente va a poder disfrutar, porque Dios nos está dando un momento de fructificación muy especial. Y eso tiene que ver, por cierto, con los nietos. Quiero leer literalmente algo que fallé en no poner de dónde lo tomé. Es lo único. Estaba tan apurada pero este escrito no es mío. Dice, los líderes gubernamentales han fracasado en guiar al mundo fuera de problemas. Los líderes empresariales no han sido capaces de estabilizar la economía mundial. Los generales han fallado en traer paz mediante la intervención militar. Los científicos no han logrado librar al mundo de la escasez alimentaria, la contaminación y de problemas tales como condiciones climáticas extremas. Los doctores y la ciencia médica han sido incapaces de contener la propagación del virus y bacterias mortales y las enfermedades y otras plagas que provienen de estos. Los líderes religiosos y los filósofos han fallado completamente en traer felicidad, realización y verdadero propósito a la vida de miles de millones. Todos esperan en la siguiente generación para que traigan las soluciones finales a los mayores problemas del mundo. El problema de esto es que los hijos van a reflejar lo que los padres le enseñaron. Y la pregunta sería,
habiendo visto en la semana pasada sobre los padres, las preguntas que necesitamos hacernos son: ¿qué hemos estado sembrando? ¿En qué hemos estado trabajando? ¿Estamos seguros que lo que sembramos va a permanecer en ellos? Que aunque lleguen a viejos no se van a separar de estos. Ahora, si miramos la condición actual de esta generación, el futuro luce bastante malo. Sin embargo, y es una de las cosas importantes que necesitamos recordar, que la columna vertebral de la sociedad, siendo la familia, tiene que ver con las nuevas generaciones. Y necesitamos entender que si nuestras generaciones presentes están en graves problemas, una de las cosas ha sido en que muchos de nosotros como padres hemos fallado en nuestra responsabilidad natural y espiritual, aún emocional. Sin embargo, vuelvo a hacer la pregunta: ¿hemos sembrado lo que hemos tenido que sembrar en nuestros hijos para que ellos produzcan el fruto que tienen que producir? Uno de los graves problemas que como iglesia y como sociedad, y voy a usar esta terminología conservadora, hemos fallado, es porque no hemos visto que nuestra presencia es para preparar a la siguiente generación y dejarle una base. Y hemos sido gente muy egoístas en un sentido, cuando hemos simplemente planteado un tiempo personal de crecimiento, de alcanzar grandes cosas. De hecho, la generación que se conoce como la Baby Boomer ha sido una generación que todavía está ejerciendo cuestiones de poder, cuestiones de liderazgo, posiciones de liderazgo en el mundo, porque nunca preparó a otras generaciones para que tomaran sus lugares. O sea, no hemos preparado como generaciones, sobre todo la iglesia, para que la generación que venga crezca sobre eso. Pero en el mundo sí hay grupos que están trabajando por generaciones para traer un engaño y una contaminación a los conceptos bíblicos y conceptos realmente conservadores de lo que fundamentales para lo que es la realidad que nosotros debemos como familia preservar en este tiempo. Una de las cosas que me gustaría, Luis, que pudiéramos considerar en este momento, porque luce como una contradicción en la Biblia, y por eso es que hay mucha gente, por ejemplo, cuando hablamos de maldiciones generacionales, que dicen, o sea, eso no aplica, y otros dicen sí aplica, y quise plasmarlo de alguna manera en el estudio de hoy para que podamos entender ciertas cosas, y yo colocaba el hecho de que aparentemente existe una contradicción fundamental en lo que es la ley de Moisés. Por una parte, en Éxodo 34:7 dice que el Señor, esta es la versión para todos, dice: muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables, y dice en esta versión: castiga a los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación por los pecados de sus padres. Aquí la implicación es clara cuando dice que los hijos sufren por los pecados de los padres. Ahora, hay una aparente contradicción, porque luego encontramos en Deuteronomio, en la misma ley mosaica, encontramos en Deuteronomio 24:16, y dice: los padres no deben ser condenados a muerte por causa de sus hijos, y los hijos no podrán ser condenados a muerte por causa de sus padres, cada cual morirá por su propio pecado. Entonces, basado en esto, entonces está, ¿verdad?, la gente que enseña que las maldiciones generacionales no existen. Pero recordemos que ambas cosas están dentro de la ley. Lo primero que leímos en Éxodo, como también esto en Deuteronomio. Quiero que usted preste atención, porque primero no sé cuál es su posición. La mayoría de la gente, que vamos a decir que tenemos mucho tiempo en el Señor, manejamos lo de las maldiciones generacionales, espíritus familiares y todo esto, pero mucho de la enseñanza que se está dando ahorita dice: esto no puede aplicar, y establece entonces lo que dice aún Jeremías, y lo dicen otros profetas, o sea, basado en lo que dice aquí en Deuteronomio, que ni los padres pagan por los hijos ni los hijos por los padres. Ahora, ¿cómo se explica esta contradicción? Y me gustaría leerlo, y podrías ponerme, por favor, Jessy, esa allí para que la gente lo pueda leer. Aquí
lo que está en juego es la comprensión profunda del nivel de responsabilidad que nos cabe a nosotros como padres si tomamos en serio el papel, el rol de los padres e hijos desde la perspectiva de pacto. O sea, esto es importante que nosotros lo podamos entender porque la gente asume posiciones pero no está haciendo los análisis correctos para poder tener una posición con respecto al tema. Entonces, aunque no terminemos el tema hoy, esto es importante que lo veamos. Segunda cosa, jurídicamente, desde la perspectiva legal, el criminal es responsable por su crimen. Ahí eso lo entendemos. Pero en la ley mosaica, la misma ley mosaica, donde aparentemente hay una contradicción por los versos que acabamos de leer, se establece desde el momento de Adán y Eva, especialmente cuando ocurre la situación entre los hermanos Caín y Abel, el Señor hace la pregunta: Caín, ¿por qué tu corazón, por qué tu cara se decayó? Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Pues, o sea, ¿por qué tú me estás haciendo esa pregunta? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Y acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿No? Y desde ese momento, que es previo a la ley mosaica, se establece una responsabilidad que tenemos los unos por los otros, especialmente en el hogar, en la familia. La responsabilidad que tenemos, y esto es a nivel colectivo, ¿verdad?, que tiene que ver por la salud moral, espiritual de la sociedad y de manera particular entre la relación padres e hijos. Entonces, es importante que nosotros pongamos esto en perspectiva. La relación de pacto y la responsabilidad dentro de esa relación de pacto que tenemos como familia, que tenemos los unos por los otros. Sí, hay ciertas cosas que muchos de nosotros deberíamos revisar. Por supuesto, se puede revisar el texto y vamos a encontrar que hay una claridad, no hay contradicción en esto. Exacto. Pero el punto clave en estos momentos es que muchos padres están asumiendo ciertos roles y están permitiendo ciertas enseñanzas fuera del concepto bíblico, del concepto judeocristiano, vamos a llamarlo así, para usar la terminología sociológica, y están trayendo conceptos de nuevo de psicólogos, quizás algunos de ellos muy buenos. Podemos encontrar toda esta psicología que aparece con Abraham Maslow y todo su grupo, que son excelentes hombres, muchos de ellos buscando parte de la respuesta en la Biblia, pero al igual siguen siendo esquemas humanísticos traídos al hogar, creyendo que estamos disponiendo de posiciones que no son necesariamente las que nos convienen. Pero en estos momentos nosotros como padres sí tenemos una responsabilidad, y es sembrar lo que la Biblia dice que debemos sembrar. La mayoría de nosotros tuvimos padres que cometieron muchos errores con nosotros. Podríamos culpar a Isaí de lo que sucedió con David. Pero hay algo más allá. Nuestra relación con el Padre Celestial nos debe llevar a hacer un ajuste en nuestras vidas de acuerdo a la ley de Dios, y eso nos va a permitir mejorar lo que sucedió con nosotros en nuestros hijos. Y nuestros hijos deberían decidir ser buenos hijos. Exacto. Porque el problema, el problema aquí no es ser mal padre, el problema realmente es ser buen hijo. Y en esto lo que está implicando es que el hijo tiene que hacer las preguntas correctas en el momento que debe hacerlas para ir estableciéndose en una base bíblica apropiada y crecer de forma tal que él pueda traer en su generación mayor bendición que la que hubo en la generación de sus padres. Exacto, y que el mismo hecho, Luis, y nosotros pudiéramos estudiar varias familias dentro de la Biblia, pero una familia interesante, David es la que estamos estudiando para lo que estamos haciendo, pero una familia interesante para mencionar, el caso de Abraham. Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, que estaba dentro del pacto, hace un pacto con Abraham y el pacto con Abraham era por generaciones y por naciones. Nosotros, dice el apóstol Pablo, somos de esa familia de Abraham. O sea, nosotros estamos aquí y somos lo que somos gracias al pacto que Dios hace con el padre Abraham.
Y dentro de lo que era ese pacto, Abraham tenía que instruir a sus hijos en todo lo que era el llamado del Señor. Y Abraham se convierte justamente en el padre de la fe, porque él camina creyéndole a Dios por esas promesas y empieza a buscar, de acuerdo al libro de Hebreos, una ciudad que tuviera fundamentos. Esa frase es clave. Una ciudad está hablando de gobierno, está hablando de economía, está hablando de estructura, pero dice una ciudad que tuviera fundamentos. Él estaba saliendo de la ciudad cosmopolita de su tiempo, de la ciudad más importante de su tiempo, y empezó a buscar una ciudad que tuviera fundamentos. Y nosotros encontramos en la Biblia una ciudad que desciende del cielo de Dios, con la gloria de Dios, diáfana como el cristal, construida sobre, vamos a decir, cosas que solamente puede hacer Dios, y con fundamentos fuertes que eran los apóstoles, con puertas, con muros. Esa era la ciudad que él estaba buscando, y eso estaba hablando, ¿verdad?, de la eclesía, de esa gente que desciende del cielo de Dios. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque dentro del pacto abrahámico, las cláusulas no han cambiado. El Señor nos sigue diciendo a nosotros como padres, ustedes tienen que instruir a sus hijos, pero le sigue diciendo a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres. Ahora, el tema hoy es hijos. Hablábamos acerca, y solamente para recordarte, que dentro de lo que era el ejército en Joel, el tercer nivel de estas langostas en progresión era, en este caso, el revoltón, el que viene en contra de los hijos. Revoltón es la palabra yekek, que significa que es el que destruye las hojas verdes. Tiene que ver con una langosta joven que aún no puede volar, pero que sus patas son muy ágiles y por eso destruye las ramas. Ahora, la pregunta con la que vamos a tratar de empezar a dilucidar en esta última media hora, porque hemos hablado de los padres, hemos hablado de los abuelos. En el caso de David, ¿en qué se asemeja la tragedia de Tamar, que es la que expone el problema entre los hijos de David, con el pecado o la experiencia de David con Betsabé? ¿Cómo pudiéramos decir aquí tenemos un patrón? ¿No? Esto es importante que nosotros lo veamos, porque recordemos que estábamos hablando el pasaje donde el Señor dice, a causa de que tú me cambiaste a mí por una mujer que no era tu mujer, la mujer de tu amigo, la mujer de tu hermano, la mujer de tu prójimo, te escogiste a ella, entonces yo voy a traer todo esto sobre ti. ¿Qué trajo? Primero se produjo un embarazo no deseado, en el caso de Betsabé y de David mismo. Un asesinato. David decide asesinar a su mejor amigo, a su amigo Uría. Un amigo confiable, un amigo leal a él. Produjo un bebé muerto, porque entonces se muere el niño. Una hija, a partir de aquí empieza, porque estas primeras tres decimos, ok, fue las consecuencias del pecado de David. Inmediato del pecado de David. Pero a partir de aquí se empiezan a desencadenar otras cosas de acuerdo a la palabra que Dios le da a David por el profeta Natán. Le dice, a causa de que tú tomaste a esta mujer, que no era tu mujer, ahora yo voy a hacer que tus hijos se rebelen públicamente y hagan esto y esto y esto. Entonces se produjo, Tamar es violada por su hermano o medio hermano, ¿verdad? Amón. Eso lo pueden ver en 2 Samuel 13. Después, eso lleva a que un hijo de David asesine a su hermano, que sigue siendo el otro hijo de David. Una guerra civil entonces se produce, dirigida por uno de sus hijos. Un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él y a una buena parte de Israel lejos de Dios, porque todo esto desemboca finalmente en la división de Israel. 10 tribus
y 2 tribus. Traté de ponerlo así para que viéramos las consecuencias de una decisión de David en un tiempo que era de guerra, y él decide quedarse en casa. No se va a guerrear, no se va a hacer lo que le corresponde. Escúcheme esto usted, mamá, papá, y escúcheme esto usted, hijos que ya están en posiciones de padre. Cuando tomamos decisiones que creemos no hay ningún problema, nosotros formamos a nuestros hijos para que sirvieran a Dios. En un tiempo como el que vivimos, la pregunta sería, ¿estoy usando nuestros mismos hijos? ¿No? ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Están sirviendo a Dios? ¿O en tiempo de guerra se están quedando en su casa? ¿No? Y yo sigo haciendo la pregunta. Y yo lo decía, por cierto, en estos días. Decía, no, nosotros de nuestra casa salieron 2 varones, 2 hombres, salieron profesionales de esta casa, pero también salieron ministros de Dios, responsables, dando fruto. Y yo lo decía, creo que fue el domingo en la intercesión, decía, lo que esos hombres se conviertan ahora, después que salieron de nuestra casa, cae sobre ellos y sobre sus mujeres. Porque nosotros hicimos lo que nos correspondía. Y el que quiera venir a tirarnos encima, la primera cosa que yo le dije, ¿dónde están tus hijos que hicieron? ¿No? ¿Cómo salieron de tu casa? ¿Salieron por la ventana? O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Les enseñaste lo que debías haberles enseñado? ¿Los terminaron de criar? ¿No? Todas esas preguntas. Pero vemos aquí, Luis, una situación de David, un hombre con el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, y desencadena toda esta situación. Ahora bien, vámonos. Pasó aquí. Ese era el último. Sí. Veamos, porque tenemos, gracias al Señor, el tiempo. Vámonos primero a analizar rápidamente la decisión de David de que en un tiempo donde los reyes iban a la guerra, David decide quedarse descansando en la casa. Sí, y eso nos habla de la conveniencia de la comodidad. Así es. Mucha gente sigue empeñado en no entender que hay ciertos sacrificios que por nuestra posición nosotros no podemos. O sea, hay ciertas comodidades que por nuestra posición en Dios no podemos tomar. Y aunque estamos en un tiempo donde el hedonismo como sistema de vida se ha ido adentrando en la gente, y hay muchos ministros que decidió ir al seminario pero se quedó con el hedonismo como su estilo de vida, siguen colocando el placer, el confort, la comodidad, el sentirse bien. Y David hizo eso. David, en un momento donde su responsabilidad era aprender las nuevas estrategias de guerra, dirigir la nación en la guerra. Dirigir la nación en la guerra, pero al igual era el tiempo donde ellos estaban renovándose en sus formas de pensar, en sus formas de ver las cosas, en cómo ejercitarse dentro de lo que era la guerra. Él decidió, yo tengo buenos generales, yo tengo buena gente, yo tengo gente en que confiar. Y hay momentos en la vida de un padre que no puede ceder su responsabilidad a alguien más. Llámese maestro, llámese un consejero, llámese pastor, llámese líder de jóvenes, llámese... Y después que no digan, es que el consejo que a mí me dieron fue este. Sí, entonces la responsabilidad del padre tiene que ver con esto. Entonces, y esto me hace recordar muchos ejemplos que quizás los vimos dentro de diferentes situaciones, pero cuando veíamos padres y madres que no eran capaces de ponerse de acuerdo en cómo dirigir a sus hijos, cómo madres empezaban a traer a la casa el consejo pastoral sin entender que había que primero buscar el consejo de ellos como padre en Dios, para los hijos. Y a veces el pastor, y esto lo vimos con ejemplos muy cercanos, donde un pastor le decía al muchacho, tú no tienes que estudiar en la universidad, tú tienes que irte a estudiar a algo porque a él le interesaba el pastor, y ponían a un lado los conceptos paternos
porque era más importante seguir el consejo del pastor. Y bueno, era conveniente, porque el caso particular que estás utilizando es porque llegué a las conclusiones que ese tipo de mujeres en particular son demasiado convenientes. Sí, entonces tomamos, y entonces permitimos que conceptos fuera del concepto bíblico, fuera de la autoridad bíblica, vengan dentro de la casa y dañen completamente el régimen de autoridad, pero también el régimen de ejemplo de lo que debe ser. Y de manera interesante, cómo esas personas que hace 15 años cometieron esos errores, tú los miras cometiendo los mismos errores y llevando a otros a cometer los mismos pecados, los mismos errores. Entonces, exactamente. Y cuando lo estoy planteando no para hacer referencia a ellos, sino para hacer referencia a cómo tan fácilmente le damos la cabida a conceptos fuera de la Biblia por apariencia de piedad. Ahora fíjate esto. En el caso específico de David, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y creo que lo he mencionado en tantas oportunidades. En el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se queda en la casa. ¿En qué tiempo estamos? Porque esto es muy importante. Y el tiempo que estamos viviendo, y puede ser que para usted, en su percepción, no es así, como me dijo alguien, ¿no? Tú puedes percibir, era el tiempo de guerra y David percibió, además de que tenía toda la autoridad para decidirlo, que no era el tiempo de que él iba a guerrear. Pero esa decisión fuera de tiempo, fuera del tiempo que estábamos viviendo, que estaba viviendo la nación, lo lleva a todo lo que leímos. Ahora fíjate, ¿qué sucede cuando el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de guerra? Luis, hemos estado luchando desde que empezó el año. Salud, el área salud. Tenemos un problema de violencia desencadenada en el mundo. Es un tiempo donde la verdadera eclesía de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo debería estar reunida, legislando a través de una declaración e intercesión gubernamental. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Esconderse. Ahora, la verdadera eclesia sí ha estado en operación, porque definitivamente el Señor ha levantado hombres y mujeres a lo largo y ancho de la tierra con un entendimiento del tiempo y un entendimiento de su responsabilidad, de su asignación, ¿verdad? Pero nosotros encontramos cómo mucha gente ha tomado la excusa de una pandemia, ha tomado la excusa de una situación en el mundo para dejar de cumplir su asignación. Sí, y es interesante hacer ciertas acotaciones en un tiempo como este, porque fácilmente la iglesia ha adoptado las normativas que se colocan, pero el año pasado la Organización Mundial de la Salud decide cambiar el concepto de pandemia. Pero eso no se ha dicho en la iglesia. Deciden cambiar el concepto de pandemia, y el concepto de pandemia, aunque este virus no se parece, no es tan fuerte como fue el SARS. El SARS no la consideraron pandemia, la consideraron una epidemia. Y ahora esta la llaman pandemia con un solo propósito: desestabilizar la economía y desestabilizar los países que estaban en procesos más estables, porque sus familias eran más estables. ¿Y qué ha sucedido? La iglesia, en vez de levantarse, ha preferido colocarse bajo el concepto humanístico gubernamental que se ha establecido por organizaciones antidios, como es las Naciones Unidas, como es la UNESCO, como es la Organización Mundial de la Salud, como son los grupos musulmanes radicales, como son la media a nivel mundial, que es un grupo completamente, o sea, los grandes networks, las grandes redes de la media son todas antidios. Y hemos como iglesia decidido que vamos a someternos la iglesia institucional. La iglesia institucional en general, y la iglesia y ciertas iglesias grandes en particular. Que siguen siendo iglesia institucional. Porque... Entonces nosotros como iglesia hoy tenemos que llamar y volver a releer el libro de Efesios y entender que nuestra posición es la posición de mayor autoridad en el universo después de Dios, y que como iglesia deberíamos empezar a dar los decretos, pero también dar las acciones y hacer la guerra que
que se necesita en un tiempo como este. Así es, y esto es importante porque volvemos a lo mismo. ¿A qué llevó la decisión incorrecta de un hombre escogido para gobernar, eclesía, modelo de gobierno, ¿verdad? Una mala decisión lo lleva a un embarazo no deseado, se murió el muchachito. A matar al muchachito de una u otra forma. Porque el niño muere como consecuencia de haber asesinado Al papá. al hombre dueño de esa ovejita, ¿verdad? Porque esa fue la analogía que usó Natán con David. Un bebé muerto. Y yo me pregunto, en este caso, no fue que ella abortó, pero todas estas malas decisiones que toma la gente matando el fruto. Sí, no hubo un aborto, pero sí hubo un asesinato. Hubo un asesinato. El caso aquí era el mismo objetivo, esconder una mala decisión, en este caso adulterio, fornicación, que trajo como consecuencia un embarazo no deseado, y que la única forma que encontró David fue asesinar a su amigo. Primero intentó montarle el muchachito al amigo. O sea, que parezca que es tuyo porque te acostaste con tu mujer. Y no pudo porque el hombre estaba fiel a la que había que entrar a la guerra. Y entonces estamos en un tiempo donde las leyes se están diseñando para cubrir las malas decisiones de la gente, de los padres en tiempos de guerra, por su familia, de malas decisiones que se están tomando porque decidimos, necesitamos dinero, necesitamos más dinero. Porque es uno de los grandes problemas que tiene la gente en este tiempo, es que, ok, yo gano $10 la hora, me están ofreciendo 2 horas más de sobretiempo, aunque yo le había prometido a mi hijo estar con él, preferible ganar $20 en vez de estar con mi hijo. Entonces me quedo por los $20. Y ahí se hace realidad el famoso historia que sale en internet, donde el niño le pregunta al papá, ¿cuánto ganas? ¿Me puedes dar tanto para yo completarla y que me vengas 1 hora de tu tiempo? Mucha gente estamos en esa necesidad de entender que nuestros hijos, la vida de nuestros hijos, y preparar el fundamento para que como generación ellos no tengan que construir lo mismo que nosotros construimos, se hace falta, se hace necesario. Y es el momento de trabajar en esto. Así es. Ahora fíjate, seguimos bajando en lo que fueron las consecuencias. Una hija violada por un medio hermano. Yo quiero que veamos aquí, porque estamos hablando, en este caso fue una violación desde la perspectiva sexual. Pero ¿cuántas violaciones de derechos se producen en hogares también de Dios? Porque estamos hablando de una familia cristiana. O sea, cuando no estamos hablando de cualquier familia, estamos hablando de una familia de Dios llamada gobierno en toda una nación, y que se queda como ejemplo, y Dios permite todo eso para que hoy nosotros podamos analizar nuestras actitudes y nuestras acciones. Pues no estamos haciendo un análisis aquí como qué terrible David cuando nosotros tenemos montones de problemas, pero en este caso, ¿cuántos hermanos, escúchame bien, hermanos en la casa de mamá, papá, pero también cuántos hermanos en la iglesia de Cristo están violando los derechos de sus hermanos? Porque esto fue lo que hizo Amón, violó el derecho de Tamar. Amón violó el derecho de Tamar, y Absalón, eso por 2 razones. Una de las primeras razones es que la gente cae en pecado por su propia concupiscencia. Así es, siempre. Pero otra de las cosas que está también clara es que la gente no está entendiendo lo que es el amor, porque en las familias no hay amor. El amor, dice Proverbios claramente, que cubre multitud de pecados. Amén. Pero como nosotros queremos darle lecciones a nuestros padres, y que pensamos que la forma más sencilla de darle lecciones es amplificar los errores que ellos han tenido y no convertirnos en la gente que le pasa por encima la situación y trae una bendición a esa casa, diciendo, aunque hubo un error, yo puedo convertirme en la bendición para este hogar. En el caso, por ejemplo, como lo vemos desde la perspectiva de Tamar y de Amón, no solamente Amón manifestó un descontrol en sus emociones, ¿verdad? Pasiones desenfrenadas, igual que el padre, pasiones desenfrenadas, sino que después que viola el derecho de Tamar,
entonces la aborrece y públicamente le hace una afrenta. O sea, mira la situación. Públicamente afrenta a Tamar, aborreciéndola y no tomándola ni siquiera como una esposa, ¿verdad? Sí, no, el caso de Amón es horrible desde muchas perspectivas, no solamente por el hecho de la violación, solo el hecho del aborrecimiento de la hermana y el hecho después que David lo llama y lo pone en esto, él no haya cómo justificarse. Entonces, por supuesto, cuando Absalón decide matarlo, David se vuelve loco porque tampoco puso gobierno. No puso gobierno. Porque podemos seguir viendo todas las situaciones, pero todo viene desde un detalle. Claro, Amón tenía que tomar su responsabilidad por su pecado. Así es. Pero también había que entrar en orden. David tenía que poner orden en su casa y decir, ahora por decisión usted tiene que hacer esto o colocar colocar el orden que él debería tener en esto. Estamos en un tiempo donde a los padres, a raíz de ese concepto que se amplió jurídicamente hablando de emancipación, los hijos decidieron emanciparse de los padres. Y eso lo único que quiere decir es, papá, sígueme manteniendo, pero yo no te hago caso. Papá, sígueme manteniendo, sígueme dando casa, sígueme dando comida, sígueme pagando todos los servicios, pero yo hago lo que a mí me considero porque yo soy grandecito, yo tengo mis propias decisiones. Eso es lo que pasó aquí. Eran muchachos que decidieron, yo soy grandecito, mi papá es el rey, pero ese no sabe. Vamos a hacer las cosas. Y el padre después, por su edad, por su amor, por su falta de carácter, como los hijos, no toma el gobierno en las manos. Es un momento de cambiar las cosas. Amén. Luego nos vamos entonces a Absalón tomando venganza por el hecho a su hermana Tamar, mata al otro y utiliza, fíjate, porque la pregunta inicial fue en qué se parecía lo que hizo David con Betsabé a lo que ocurre en la vida de Tamar. Mira que un hijo con vamos a decir, pasiones desenfrenadas. Exactamente lo que hizo David. David se pone a ver lo que no tenía que ver, le despertó la lujuria y la lascivia y actuó en eso sin pensar. Pero luego tenemos un hermano que con engaño planificado, eso se llama alevosía, con alevosía invita a la familia a una fiesta, y todo era para matar a su hermano. Y entonces, o sea, con alevosía prepara todo. Y encontramos esto dentro de la familia. Ahora, qué increíble cómo en la familia se dan situaciones preparadas, maquinadas con alevosía para destruir, para asesinar relaciones ordenadas por Dios. Y es por eso que citaba el texto de Proverbios. Todo esto, si hubiese habido una cultura de perdón en la familia, de ejercer el amor en la forma adecuada, hubiese empezado a hacer cambios y traer el gobierno de Dios a esa situación. Porque la Biblia establece lo que puede cubrir el pecado es el amor. Y en este caso, lo estoy diciendo muy claro porque a los hijos son muy fuertes con los padres y ellos no se dan cuenta que cuando hacen y empiezan a despreciar a los padres, quizás con razones, quizás porque es justo lo que ellos están haciendo, pero cuando empiezan a hacerle esa injusticia a los padres, las hojas empiezan a caerse y la salud del árbol empieza, el revoltón empieza a tumbar hojas y a tumbar más hojas y a tumbar más hojas, porque hay irrespeto, hay deshonra y hay falta de amor, falta de perdón. No sé si... Sí, el asesinato. En el Nuevo Testamento, el concepto de asesinato es superior, es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte que en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el Señor dice que cuando tú en tu corazón decides ir en contra, o sea,
no aceptas a tu hermano, hablas de tu hermano, ya tú lo asesinaste en tu corazón. O sea, en el Nuevo Testamento es mucho mayor. Entonces, las afrentas de los hijos, tú bien lo decías, a los padres, la deshonra de los hijos a los padres en muchos niveles. Y lo peor es cómo justifican los niveles de deshonra, ¿no? Sí, o sea, algo que pasa aquí, por ejemplo, muchos dirían, bueno, pero eso fue consecuencia de las decisiones de David, y es verdad, es verdad. Eso es. David cometió un error muy grave. Pero Absalón y Amnón en sus manos tenían poder cambiar la historia. Es que el hecho de que cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto a cómo vamos a vivir la vida. Yo lo he dicho en otros momentos, yo vengo de un hogar roto, es decir, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Ambos hicieron cosas incorrectas, porque por un lado mi mamá siguió los consejos de un pastor que simplemente no le importaba, vamos a decir, en este caso, que el hogar se restauraba. O sea, él dio consejos simplemente por lo que le pensaba una mamá religiosa que sigue las decisiones y un papá que entonces, lleno de odio y de ira, decide abandonar completamente a esa familia. Ambos tomaron decisiones incorrectas. Ahora, cuando yo empecé a crecer y a conocer del Señor y a conocer la palabra, yo tuve que tomar una decisión en mi vida. Si yo quería hacer una estadística, los hijos de divorciados se divorcian, o yo quería tener una familia para la gloria de Dios. Y el día que tomo esa decisión, siendo bastante joven, decido entrar en un proceso de sanidad. Y ahí es donde está la clave. Yo pude haber sido una estadística, pero yo decidí, tomé la decisión consciente en mi vida de que yo podía ser diferente, y para ser diferente yo tenía que ser sanada, y para ser sanada la llave para abrir esa puerta a la sanidad es el perdón. Es perdonar, en este caso, en mi caso, a mis padres, perdonarlos por sus decisiones incorrectas y decidir que independientemente de eso eran mis padres. Y tuve la bendición de en vida restaurar mi relación con mi papá, tener una relación padre-hija y perdonar a mi mamá, poder tener una relación con ella, decidir ser buena hija por encima de, y esto ha sido una decisión siempre permanente en mi vida, decidir ser buena hija, decidir ser buena hermana, decidir ser buena tía, por encima de las cosas que la familia puede hacer, porque el principio es que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, cuando estamos en esto, por ejemplo, porque ya después de ahí vemos a Absalón, crea la guerra civil, se acuesta con las esposas, las concubinas del papá, deshonra al papá hasta un nivel impresionante. Terribles. Y tiene que venir el general y poner orden. O sea, tiene que venir una autoridad externa a traer el orden a esa casa. Pero quiero señalar ahí en lo que estás diciendo, el hecho de que quien le da el consejo a Absalón, que se acueste con las concubinas a nivel público, en la plaza de la ciudad, fue el suegro de David, que nunca perdonó a David por lo que hizo con Betsabé, nunca, a pesar de que este hombre se casa con Betsabé y manifiesta después un amor hacia Betsabé. Genuino. Pero este hombre nunca lo perdonó, fue un hombre desleal que, habiéndolo David colocado al nivel de su consejero, siempre, vamos a decir, amansó en su corazón la venganza en contra de David. Esto es muy importante que lo entendamos, porque entonces el que siempre amansó en su corazón una venganza en contra de David, cuando encontró la oportunidad en el hijo, decide, vamos a alimentar esto. Y Ahitofel sabía que en el momento que públicamente Absalón deshonrara a sus padres, como lo hizo, era muy difícil, prácticamente imposible,
retrocederse en una relación correcta con el Padre. Regresar, porque lo llevó a cruzar una línea que nunca debió haber cruzado. Y eso es lo que el mundo en este momento está estableciendo. Las universidades están llevando a los hijos a rechazar toda la enseñanza del hogar. Los estudios aún a nivel de secundaria están haciendo esto. Las programaciones televisivas están llevando a destruir los conceptos de familia, los conceptos de relación con el padre o con la madre, y solamente verlo desde la perspectiva fueron mis progenitores, pero ya está. Entonces, este concepto que estamos viendo aquí nos está llevando que se necesita levantar generales de Dios en estos momentos y empezar a colocar el orden donde hay hijos que decidieron deshonrar a los padres de tal forma que están públicamente trayendo afrenta a sus padres. Y la pregunta seguiría siendo, ¿quiénes son tus consejeros? Que los tienes como boca de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, que para ese momento Aitofel era la boca de Dios. Era como la boca de Dios en la vida, primero de David y después del hijo. ¿Quiénes son tus consejeros que te están diciendo una palabra que parece que viene de Dios y definitivamente fue concebida en el infierno para destruir tu vida, y al punto donde Dios utiliza, tú mismo lo dices, Dios levanta un general para que se muera el hijo, porque el padre nunca lo hubiera matado. ¿Quién es el padre, por más que el hijo lo afrente a uno, que quiere matar a un hijo? Pero tiene que levantar Dios Joaces para poder matar algo que ya no tiene forma de regreso. Y ya no tiene no había retroceso. Sí, y había perdido completamente el lugar. Y quiero hacer este comentario que me parece que es clave. Absalón y Salomón son nombres que, aunque se parecen, tienen significados muy parecidos. Uno se llama pacificador y el otro era padre de paz. Eran gente que Dios había llamado. A los dos fueron llamados, pero uno pervirtió completamente su llamado por odio, por traición y por dejarse influenciar por malos consejeros. Terminamos con esto en esta noche. Finalmente, el trabajo de Absalón produjo una división a nivel de nación, al punto que hoy todavía lo que conocemos como Israel, la nación de Israel, es solamente la tribu de Judá con parte de la tribu de Simeón y de Benjamín. Y la parte sacerdotal que llega. Y la parte sacerdotal, más nada, eso es lo que conocemos. Pero desde ese momento se produjo la división de la nación de forma irreconciliable. ¿Qué pueden hacer? O sea, estamos hablando de ahora, hablamos de los abuelos. Isaí cometió un error, pero eso no era vamos a decir, David pudo haber tomado mejores decisiones. No tomó la decisión correcta y eso llevó a que sus hijos también tomaran decisiones incorrectas. Ahora, en todos los tres niveles, ninguno tiene excusa, porque volvemos a lo mismo. Desde la perspectiva de pacto, somos responsables los unos por los otros, lo veíamos ahorita, pero también es importante entender que cada uno de nosotros, dentro de lo que es nuestro libre albedrío, tenemos no solamente el derecho, tenemos el deber de tomar las decisiones correctas para nuestra bendición y transformar las herencias que traemos de conductas incorrectas. O sea, no es una excusa el que mi padre o mi mamá o mi abuela o mi abuelo tomaron decisiones incorrectas. Yo puedo tomar decisiones correctas en Dios. Sí, yo sé que está tiempo de terminar, simplemente digo esto. Josías, su abuelo fue Manasés, el peor rey de Israel. Pero Josías decidió ver un poco más allá y vio a David como su ejemplo y se convirtió en el mejor rey de Israel de todos los tiempos. Dice que no se practicó una fiesta de Pascua como la que él hizo en ningún tiempo. En ningún tiempo. Wow. Entonces simplemente dijo eso ya.
Sí, Señor. Bueno, es nuestro tiempo de terminar. Hoy la clase se nos hizo demasiado rápida. Para la próxima semana vamos a terminar con los hijos, unos pequeños detalles que nos quedaron, y vamos a ver los nietos. Amén. Las consecuencias sobre los nietos de decisiones incorrectas. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Esperamos en el Señor que esta palabra pueda ser de impacto para tu vida. Y no solamente impacto, sino que te lleve a tomar decisiones que transformen los resultados, que podamos hacer siembras correctas. Amén. 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 Y recuerda, estamos hablando de la declaración del Padre. Mi hijo eres tú. Amén. Es la declaración del Padre para nosotros. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Si alguien de los que nos está mirando quiere mandar alguna ofrenda, algún diezmo, porque nos considera su granero, es decir, su lugar donde debe haber comida, entonces puede usar CELE 713-408-6244. Gracias. Te vemos entonces en la próxima entrega. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.